En una ocasión, un par de jóvenes fueron tomados prisioneros. Y mientras estos jóvenes iban de prisioneros, estos pensaron que allá los iban a torturar y los iban a esclavizar. Grande fue la sorpresa que cuando llegaron hasta el palacio, fueron condecorados, fueron recibidos muy bien, se les mostró sus habitaciones donde se iban a instalar. También se les dio una comida especial, y no era una cualquier comida, era la comida que el presidente, que el rey comía. Estoy un poco modernizando la historia, pero es justamente la historia que vemos en el libro de Daniel en el primer capítulo. 4 jóvenes hebreos tomados en prisión. Eran prisioneros de guerra, sí, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Sabes, antes de continuar la historia, quiero hacerte notar algo. En la Biblia, para poder comprender un poco la palabra de Dios, hay una regla, que es la regla de una unidad literaria en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varios autores en la palabra de Dios que escribieron y fueron muchos años de separación entre cada uno de ellos. Por ejemplo, el libro de Daniel está por siglos de separación del libro de Apocalipsis, pero nosotros podemos ver que hay una unidad literaria, es decir, no se contradicen, sino más a lo contrario, es el mismo Espíritu quien Dios reveló a ambos profetas. Por ejemplo, en el libro de Daniel nosotros vemos un gran imperio que es Babilonia. Y cuando tú revisas el libro de Apocalipsis, también habla en ciertas partes de una Babilonia. Pero ahora la pregunta es, en la época actual, ¿existe un país, un poder que se llama Babilonia? Claro que no. Lo que nos está tratando de hacer entender es que si nosotros comprendemos cómo actúa Babilonia en la época de Daniel, comprenderemos cómo va a actuar este poder en el tiempo del fin. ¿Sabes? Cuando Daniel, retomamos la historia, cuando Daniel y sus amigos fueron tomados prisioneros, se los llevaron hasta Babilonia. Yo me imagino a estos 4 jóvenes amarrados, tal vez con cadenas, con sogas, tomados prisioneros y caminando hasta la gran ciudad que era Babilonia. En su mente se les pasaron muchos pensamientos. Quizás iban a morir torturados, iban a morir quemados, tal vez los iban a esclavizar, iban a matar a sus familias delante de sus ojos. Se imaginaron muchas cosas terribles que podrían haber hecho con ellos. Grande fue la sorpresa que cuando estos jóvenes llegaron a Babilonia se les dio una ración especial, se les dio un trato especial y se los trató muy bien incluso en la alimentación. ¿Sabes? Les dieron una alimentación que solamente el rey y los del palacio real podían comer. Les dieron ración real, comida real. Y esta fue la gran incógnita y la gran pregunta quizás que invadió la mente de estos jóvenes. Ser prisionero de guerra, te esperas lo peor, pero no te esperas que te traten muy bien. Y cuando llegaron ahí, se sorprendieron por el trato especial que recibieron. El versículo 5 y el versículo 6 del primer capítulo de Daniel dice lo siguiente: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Y dice, y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos los presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Ahora la pregunta es, a veces nos hemos preocupado mucho de este poder del tiempo final, un poder que persigue, un poder que maltrata, un poder que lanza persecución en contra de los hijos de Dios. Pero muchas veces no nos hemos preocupado que Babilonia, que este poder no empieza persiguiendo, empieza confundiendo. ¿Sabes? A veces nos queremos preparar para el tiempo del fin, cuando venga la persecución, y a veces hemos descuidado los ataques de Babilonia en la época actual. ¿Y sabes cuáles son los ataques? Que Babilonia no empieza persiguiendo, Babilonia empieza confundiendo. ¿Y sabes cómo nos confunde? Tomando muy livianamente la fe y la palabra de Dios, haciendo creer que estar un poquito con Dios y un poquito con las cosas del mundo no es malo.
haciendo creer que podemos todavía desobedecer los mandamientos de Dios o pisotearlos, creyendo que Dios es muy bueno y nos puede perdonar y no pasa nada. Si el otro cristiano, si el líder de mi iglesia lo hace, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Haciéndonos poner muy livianos las cosas del Dios. Ojalá que Dios nos ayude a poder poner sus principios bíblicos como norma y regla de nuestra vida, para que cuando vengan hechos más sorprendentes, hechos en los cuales tengamos que decidir entre nuestra vida y nuestro Dios, nuestra fe esté sujeta al poder de Dios. Hoy nos toca resistir los ataques del enemigo. No sé si será la música, no sé si será la moda, la vestimenta, no sé si será otros ataques que tú sabes que estamos atravesando, los cuales están pervirtiendo nuestros principios bíblicos. Ojalá que no cambiemos por nada nuestra confianza en el Señor, ni tomemos muy livianamente lo que Él nos dejó escrito en su palabra. Oramos por ti, que Dios te bendiga.